buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sean hoy y siempre con ustedes. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de escuela dominical sobre teología sistemática. Hemos venido estudiando los pactos de Dios. Pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que me acompañen a orar, a darle gracias al Señor por este su día y a clamar a Él por sabiduría. Acompáñenme, por favor, vamos a orar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, Padre nuestro que estás en el cielo, a ti, Señor, te alabamos, te glorificamos en este tu día, agradeciéndote por la oportunidad de acercarnos a ti como tus hijos, Señor. Agradecidos porque tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para tu gloria y para gozar de tu presencia en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos como iglesia, alabarte, a glorificarte a través de tu palabra, Señor, a través de tu enseñanza. Hoy podemos, Señor, ser alimentados con tu pan espiritual, el cual tú has impartido para que tu pueblo te alabe y te glorifique, Señor. Gracias te damos y te suplicamos que nos des sabiduría e inteligencia para poder aprender más de ti, conocerte más a ti y ser perfeccionados y edificados a la imagen de Cristo, Señor. Hoy te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, hoy vamos a estar continuando con la enseñanza dominical de teología sistemática y estamos en la doctrina de los pactos de Dios. Y esta mañana vamos a estar mirando lo que enseña la Confesión de Fe de Londres de 1689 con respecto a la doctrina del pacto de Dios. Espero que como bautistas reformados y como en esta iglesia donde hemos estado regalando la confesión de fe, todos la hayan traído. Porque el tema que vamos a estudiar hoy está precisamente en el capítulo 7 de la confesión. Hoy, por decirlo de manera más literal, vamos a estar estudiando el capítulo 7 de la confesión. Y como hemos venido enseñando en las escuelas dominicales anteriores, los pactos de Dios, podemos decir que al comprenderlos, comprendemos realmente la médula teológica o la médula bíblica, ya que gracias a los pactos podemos ver la Biblia como un solo tema y como un solo estudio, como una sola enseñanza, no como varias enseñanzas para diferentes épocas, sino como una sola enseñanza para cada uno de nosotros. En eso consiste lo que hemos venido estudiando como teología de los pactos o teología federal. Son los dos nombres con los que se conoce esta enseñanza. Y lo que realmente queremos es que entendamos qué nos dice la Biblia de principio a fin, basándonos en lo que la teología bautista histórica ha creído. Es por eso que la confesión es nuestro referente para estudiar la Biblia. Entendemos la Biblia basándonos en todas las doctrinas que enseña la confesión, que son recogidas de la Biblia. Por eso esta enseñanza la voy a dividir de manera igual a como está dividido el capítulo 7 de la confesión en
encabezados o en 3 enunciados. Y los títulos que le he puesto a estos 3 encabezados son: el primer encabezado es la necesidad general del pacto de gracia. El segundo encabezado que estudiaremos hoy es el carácter esencial del pacto de gracia. Y por último, miraremos las características significativas del pacto de gracia. Quiero dejar en claro que el capítulo 7 está haciendo referencia específicamente al pacto de gracia, pero se divide en 3, haciendo o señalando los 3 pactos fundamentales o 3 pactos esenciales que debemos tener presente para entender lo que la Biblia enseña. El primer pacto del cual nos habla la confesión y que nos enseña la Escritura es precisamente el pacto que fue dado en la eternidad y que se conoce como el pacto de redención. El segundo pacto que estudiaremos es el pacto de obras. Y por último, en nuestro tercer tema, nuestro tercer punto, vamos a estar mirando el pacto de gracia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, basado en estos 3 pactos, y vemos la secuencia del desarrollo bíblico, realmente entendemos lo que el Señor ha revelado, porque se ha dado a conocer a través de los pactos. Pero vamos a desarrollar nuestro primer punto, el cual le he puesto por título la necesidad general del pacto de gracia, y que lo he basado precisamente en lo que dice el párrafo 1 de la confesión de fe en el capítulo 7. Si tiene la confesión a la mano, por favor vamos al párrafo 1 del capítulo 7, donde los hermanos puritanos que escribieron esta confesión después de mucho estudio nos dicen: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pactos. Esto es lo que nos dice el párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión, en donde nos hace ver primeramente que hay una distancia enorme, una distancia bastante grande entre Dios y la criatura, entre Dios y los hombres. Señala esa inmensa separación que hay entre Dios y los hombres. Además, nos hace ver que como criaturas de Dios le debemos obedecer, le debemos obediencia a nuestro Dios, pero también nos hace ver que por nuestra condición caída jamás logramos obedecer de manera perfecta a nuestro Dios. Por nuestra condición caída siempre vamos a desobedecer el mandato de Dios. En eso está el énfasis de este párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión, en donde se nos habla de los pactos. Mostrar cómo, a pesar de que le debemos obediencia a Dios, no cumplimos en obedecerle. Y que de esta forma no nos hacemos merecedores de la vida eterna. Nadie podría decir: yo merezco la vida eterna porque yo he obedecido a Dios. Decir eso es decir una gran mentira. Y el texto nos dice que si no fuese por la condescendencia de Dios,
esa condescendencia voluntaria de Él, mostrada a través del pacto de gracia, ninguno de nosotros podríamos adquirir la vida eterna. Podríamos llegar a ser hijos de Dios. Por eso la importancia y la superioridad del pacto de gracia. Porque si no fuese por la obediencia perfecta de Cristo, ninguno de nosotros podría ser hijo de Dios. Y la confesión resalta esto y resalta precisamente los tres párrafos, aunque sabemos que hemos estudiado 7. En realidad, la confesión resume en 3 porque son los que más demuestran el actuar de Dios. Cuando hemos estudiado en las confesiones, en las escuelas anteriores, hemos mirado ya el pacto de redención, el pacto de obra, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto o pacto de gracia. Estos son los pactos, los 7 pactos que hemos estudiado hasta ahora. Sin embargo, podemos ver que al estudiar la Biblia, al empezar la Biblia en Génesis, e ir estudiando cuidadosamente todo lo que enseña de Génesis y Apocalipsis, el énfasis que nos lleva a ver la confesión es que debemos tener presente que es el pacto de redención o el decreto planeado por Dios, luego el pacto de obra, que es donde se da la caída y donde se muestra la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo, y de ahí la necesidad del pacto de gracia. Esto es lo que realmente enfatiza la confesión, no para que nosotros lo creamos así porque la confesión lo dice, sino para que al momento de estudiar la Biblia entendamos el desarrollo estructural, la manera en que la Biblia narra todos los hechos con un propósito. Es aquí donde está la importancia de mirar lo que dice la confesión con respecto a este pacto de Dios o a estos pactos de Dios. Sin embargo, es muy claro que aquí se hace necesaria la pregunta de que ¿realmente habla la Biblia de los pactos? Y en especial, ¿habla la Biblia del pacto de redención? Y esta pregunta, sé que ya le hemos dado respuesta en las escuelas anteriores, pero es necesaria que siempre la tengamos presente. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que en el dispensacionalismo, que es de donde venimos la gran mayoría de nosotros, no se habla de un pacto de redención. No se habla de un plan establecido por Dios en la eternidad antes de la fundación del mundo. Y como todos venimos de allá, venimos de ese contexto, traemos esa idea en la cabeza. Incluso llegamos a pensar que no habla la Escritura del pacto de redención. Sin embargo, la Escritura nos enseña a través de muchos textos y a través de toda la Escritura el hecho de este pacto que se dio entre la Trinidad antes de la creación del mundo. La Biblia nos revela este pacto y más nos lo revela en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de este pacto. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces en su manera de hablar hace referencia al pacto de redención. Enseña ese pacto de redención. Y quiero que miremos un texto en donde se nos señala directamente el pacto de redención, aunque no se menciona ni siquiera la palabra pacto. Acompáñenme, por favor, quiero que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan,
capítulo 6, versículos 38 y 39. Juan capítulo 6, versículos 38 y 39, donde el Señor nos dice, Juan capítulo 6, versículos 38 y 39 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí, como les decía, a pesar de no mencionarse en ningún momento la palabra pacto, ni hacer referencia directa o clara al pacto, podemos ver con total claridad al momento de leer cuidadosamente que se está haciendo referencia al pacto de redención. ¿Por qué se hace referencia al pacto de redención, pastor? Podríamos ver que el Señor nos dice que Él descendió precisamente a cumplir la voluntad del Padre. O sea, a cumplir lo que se había pactado en la eternidad que se debía hacer. Nuestro Señor está hablando del momento en el que Él está viviendo y está haciendo referencia al plan que se había establecido en la eternidad. Él está cumpliendo con todo lo que habían planeado en la eternidad en el pacto de redención. Es por eso que Él dice que Él no está haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad que se había planeado. También podemos ver que dice que Él es enviado a cumplir con todo lo establecido y a no dejar perder ninguno de los que el Padre le había dado. ¿Cuándo se los había dado? En el pacto de redención. En la eternidad, cuando se establece el pacto entre la Trinidad, se le es entregado un pueblo a nuestro Señor Jesucristo. Y ese pueblo, Él lo redime sin perder ninguno. O sea, Él cumple con lo que se había establecido en el pacto de redención que debía hacer. Él hace todo como se había establecido ahí. Y por eso, al cumplir con lo que establece el pacto, es que Él no pierde ninguno de los que el Padre le dio. Eso debemos mirarlo claramente. Eso es lo que realmente establece y muestra la Biblia, que Jesús viene a cumplir la voluntad o a cumplir el pacto de redención que se había establecido ya con anterioridad. Nuestro Señor muestra que el momento que Él está viviendo ya había sido planeado. Ya se conocía, ya Él lo conocía con anterioridad. Y ese es el propósito por el cual Él ha venido a mostrar lo que se había planeado, lo que se había establecido. El Señor siempre habla mostrando que ya había un pacto establecido y que Él vino a cumplirlo. Y no solo nuestro Señor nos habla del pacto de redención, también encontramos muchos textos en el Nuevo Testamento que nos señalan y que nos muestran este pacto de redención. Y uno de ellos, donde claramente se habla, es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Acompáñenme, por favor, buscando en sus Biblias lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, donde el Señor a través del apóstol Pedro nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y viene el versículo 20 donde quiero resaltar que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí podemos ver, nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo había sido establecido como el Cordero y es manifestado en el Nuevo Testamento como Cordero, precisamente cumpliendo el pacto de redención. Y de este pacto es que nos está hablando la confesión en el primer punto. La confesión nos está resaltando la necesidad que había de ese cumplimiento del pacto de redención. Nos está resaltando que en la antigüedad, que en la eternidad pasada, ya se había establecido el pacto que se cumple en el pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Por eso que nosotros, al mirar la confesión, estudiamos precisamente basándonos en lo que dice la Biblia y tomamos este diseño para estudiar la Biblia. El versículo que acabamos de leer nos muestra que desde antes de la fundación del mundo ya se había instaurado el pacto. Ese pacto de la eternidad, ese pacto de redención. Y este pacto lo vemos desarrollado en diferentes puntos o en diferentes textos de la Escritura. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, solo los voy a citar para que ustedes en sus casas los busquen y los lean. No los vamos a leer porque son muchos textos y perderíamos mucho tiempo. Sin embargo, podemos decir que al leer la Biblia encontramos cómo fue el hecho del pacto. Podemos ver que el acuerdo al que se llega en el pacto de redención es, primero, dar al Hijo un pueblo que Él redimirá. Esto lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 2. Donde el Señor ora al Padre y hace ver que ya se le había dado un pueblo que Él tenía que redimir y que fue redimido por Él. Ya se había planeado algo en el pacto de redención y muestra al Señor el cumplimiento. También en este pacto se había planeado enviar al Hijo al mundo. Y eso se ve cumplido o se ve reflejado en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 3, versículo 16 y en Hechos capítulo 2, versículo 23. Textos que, por lo menos el de Juan, creo que todos lo conocemos de memoria y podemos ver cómo el Señor envía a su Hijo en cumplimiento del pacto de redención que se había hecho en la eternidad. También podemos ver cómo en ese pacto se planeó preparar un cuerpo humano para Cristo, para el Hijo. Y esto nos lo enseña el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 5. También en el pacto de redención se ve o se muestra, se acepta al Hijo como representante legal de un pueblo que iba a redimir. ¿Dónde vemos que la Escritura nos enseña o nos dice esto? Lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 24. También podemos ver que en ese pacto se le da o se le entrega toda la autoridad al Hijo. En el pacto de redención se le da la autoridad al Hijo y podemos verlo como nuestro Señor Jesucristo dice esas palabras, mostrando el cumplimiento del pacto en Mateo capítulo 28, versículo 18. El Señor dice, toda autoridad me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Cuándo se le dio? En el pacto de redención. Entonces podemos notar cómo la Escritura resalta y señala el pacto que se dio en la eternidad.
el pacto que se dio antes de la creación del mundo y del cual nos está mostrando la confesión, que al momento en que lo estudiamos pudimos ver cómo se nota el desarrollo del pacto de redención y cómo se hace necesario ese pacto para nosotros, para la humanidad. Otro pacto que se debe tener en cuenta al momento de estudiar la Biblia y que señala la confesión en el párrafo 2 es el pacto de obra o el pacto adámico, el cual vamos a estar estudiando en esta mañana bajo el título de el carácter esencial del pacto de gracia. Y este es nuestro segundo punto a desarrollar. Y quiero que leamos nuevamente la confesión de fe en el párrafo 2, porque es el que vamos a estar desarrollando. El párrafo 2 del capítulo 7 de nuestra confesión dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. En él gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad de creer. En este texto de la confesión, en este párrafo, se nos enseña claramente que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 se está mostrando la instauración de un pacto. Se muestra con total claridad ese pacto entre Dios y Adán. Además, se nos hace ver cómo Dios establece unas leyes o una ley que Adán debía cumplir. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis, la Biblia nos dice que Adán no cumplió. Adán violó el pacto hecho entre Dios y él. Y de ahí podemos ver que al no cumplir él el pacto de gracia, se da la caída, que es de lo que nos viene hablando la confesión, y también se nos muestra la necesidad de un Salvador, la necesidad de un Cristo, de un Mesías, que pudiese restaurar la relación entre Dios y los hombres. Y es por eso que podemos ver cómo lo que nos dice la confesión está señalando primeramente el pacto de obras y la necesidad del pacto de gracia. Pero muchos también dirán, en el capítulo 1 y 2 no se utiliza la palabra pacto, no se ve que esté hablando, haciendo referencia a un pacto. Sin embargo, en el desarrollo de toda la Biblia encontramos señalamientos claros de que hubo un pacto. El hombre recibe una ley que debe cumplir, la ley de un pacto. El hombre recibe la promesa de bendiciones. Si no comes del árbol, vivirás eternamente. Había una bendición del pacto. Igual, había una maldición del pacto al ser incumplido, que era morir. Sin embargo, aquí están todos los señalamientos de un pacto. Y también podemos ver unos confederados que eran y que somos todos los descendientes de Adán y Eva. Entonces, podemos darnos cuenta a simple vista que aquí hay un pacto establecido. Pero
la Biblia en textos como Oseas capítulo 6, versículo 7, señala, y ahí sí habla de un pacto entre Dios y Adán, perdón. Vamos a Oseas capítulo 6, versículo 7. Oseas capítulo 6, versículo 7 nos dice: mas ellos, cual Adán, transgredieron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Aquí está hablando el Señor a través de el profeta Oseas y está mostrando el pacto que estaba establecido entre Dios y Adán. Está señalando el pacto de obra y le está haciendo ver al pueblo que en ese momento ellos habían transgredido el pacto igual que Adán lo había transgredido. El Señor está mostrando el pacto de obras, está mostrándolo precisamente por el incumplimiento del pueblo y señalando el incumplimiento de Adán. Pero como todos sabemos, y al ver lo que nos dice este párrafo de la confesión, al ser Adán nuestro representante, nuestra cabeza federal en el pacto de obras, y al fallar, todos fuimos merecedores del castigo o de la maldición establecida en el pacto de obras. Lo que nos hace ver la necesidad de un pacto de gracia. Si todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios, necesitamos que sea restaurada esta relación entre Dios y los hombres. Se necesita un pacto de gracia. Pacto de gracia del cual nos habla toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero que se resalta en el Nuevo Testamento, que se muestra el desarrollo de este pacto en el Nuevo Testamento. Y como el pacto de obra ya lo hemos estudiado y en este momento lo que estoy haciendo es mostrando lo que dice la confesión, pasemos a nuestro tercer y último punto, el cual le he puesto por título las características significativas del pacto de gracia, y el cual he basado en el párrafo 3 del capítulo 7 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, donde la confesión, leo nuevamente lo que nos dice la confesión en el capítulo 7, párrafo 3, dice: este pacto, el pacto de gracia, se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo, acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes de Adán caído, que son salvados, obtienen la vida eterna y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. El texto es claro. El texto muestra con total facilidad ver cómo, para poder ver en la Escritura y entender lo que es el pacto de gracia, lo entendemos a través de toda la revelación del Nuevo Testamento. El pacto se revela en el Nuevo Testamento, sí. Podemos darnos cuenta cómo la confesión señala a Adán y al pacto entre Dios y Adán para hacer ver
Primero, que estaba en una condición en la cual podía cumplir el pacto. Sin embargo, por caer, por pecar, todos nos hacemos merecedores del castigo. Sin embargo, de ahí en adelante empieza Dios a revelar lo que sería el pacto de gracia. Va revelando paulatinamente y secuencialmente el pacto de gracia. No da el pacto de gracia ahí, pero sí lo va revelando paso a paso. Sí va mostrando a través del pacto de Noé, a través del pacto con Abraham, a través del pacto con Moisés y a través del pacto con David, va mostrando suavemente la gracia de Dios, porque incluso con el pacto que se hace desde Noé, Dios ha podido destruir toda la humanidad porque todos merecíamos ser destruidos. Sin embargo, por su gracia y por el cumplimiento del pacto de gracia revelado a Adán, cuando dice que de la simiente de la mujer vendría el Salvador, Él conserva a Noé y a su familia, descendientes de Adán y Eva, para poder dar cumplimiento al pacto de redención en el pacto de gracia. Podemos ver cómo se entrelazan estos tres pactos para poder mostrar a Cristo, y es lo que hace la Escritura. Es lo que debemos tener presente al momento de leer la Biblia. Si leemos la Biblia basándonos, más que en buscar soluciones a mi problema personal, o en buscar qué es lo que Dios me está diciendo a mí, que es lo que siempre buscamos al leer la Biblia, y la leemos basándonos en la estructura pactual, entendemos con facilidad todo lo que Dios ha revelado, y de esta forma vamos a ser edificados más a la imagen de Cristo. De esta manera vamos a entender la gracia de Dios, la majestad de Cristo y la obediencia que debemos tenerle. Vamos a empezar a amar más a Cristo porque vamos a entender su obra perfecta a través de la revelación de Dios, no a través de nuestros pensamientos. Es por eso que es de suprema importancia que veamos la Escritura bajo la teología pactual. Muchas veces, y más en los días de hoy, lo que menos se tiene en cuenta es la teología pactual. Pero, de una u otra manera, siempre la vemos en todo lo que estudiamos de la Escritura. Siempre vemos los pactos de Dios en todo lo que leemos de la Biblia. Y debemos tenerlo presente. Debemos entenderlo desde ese punto de vista. En todas las escuelas hemos mostrado precisamente los pactos de Dios, no con el propósito de ser mejores teólogos, sino de ser mejores cristianos. De entender mejor la Escritura y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Ese es el propósito por el cual hemos venido estudiando todos los pactos de Dios. Entender que por gracia y por la obra de Cristo es que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y es lo que nos está mostrando la confesión cuando dice en el último párrafo: y es únicamente a través de la gracia del pacto como todos los descendientes de Adán caído que somos salvos. No existe otra manera. Entonces así debemos mirar la Biblia. Ya para concluir, se me ha terminado el tiempo, ya para concluir, solo quiero hacer dos citas. Quiero citar a dos
grandes teólogos bautistas reformados, donde hablan precisamente de lo que enseña la confesión y de los pactos de Dios. El primero a quien quiero citar es al pastor Eduardo Flores, quien dice: nuestra teología del pacto nos dice que Dios predicó el evangelio desde el principio. En Génesis capítulo 3, a Adán y a Eva. Y ese es el mensaje que Dios ha usado desde el principio para rescatar a todo su pueblo. Ese pueblo del pacto, pero ese pueblo del pacto iba a ser revelado progresivamente a lo largo de la historia de la redención. Podemos ver aquí en las palabras de Eduardo Flores cómo él hace referencia a la revelación progresiva que se da a través de todos los pactos y cómo muestra la importancia de entender que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos está predicando el Evangelio de Cristo. Cómo al momento de llegar a la Escritura y estudiarla cuidadosamente, debo tener presente los pactos. Otra cita que quiero hacer de nuestro pastor Sam Waldron, quien también hace referencia a este texto y dice: comenzando desde Adán, avanzando con pasos adicionales hasta la plena revelación del pacto de gracia en el Nuevo Testamento. Y también muestra cómo Dios, a través de toda la Biblia, revela el pacto de gracia. Revela la gracia del Señor, el amor de Dios se revela a través de toda la Escritura. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero invitarlos a que cuando estudiemos la Biblia, cuando leamos la Biblia, tengamos presente la teología pactual, tengamos presente los pactos de Dios, sabiendo que Dios es fiel y no cambia. Por tanto, debemos mirar la Biblia y entender la revelación de Dios como la entendieron tanto Moisés como David, como Adán y como todos los escritores bíblicos, que en su momento de orar siempre recordaron los pactos de Dios. Encontramos oraciones en la Escritura en donde siempre se hace referencia al pacto que Dios hizo con Abraham, al pacto que Dios hizo con Moisés, y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso. Por eso, de aquí en adelante, mis hermanos, quiero pedirles que estudiemos la Biblia así. Vamos a orar y tenemos 5 minutos de preguntas. Amado Dios, Padre eterno y poderoso, gracias. Gracias, Padre, porque tú en tu misericordia nos permites ver tu revelación, Señor. Tú en tu misericordia nos haces comprender la necesidad que tenemos de ver la Escritura precisamente bajo la teología pactual para entender con facilidad, Señor, tu revelación. Padre, gracias porque tú nos instruyes para que al momento de quererte conocer, realmente te conozcamos. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos realmente estudiar tu palabra, basándonos en tu revelación y no en nuestros pensamientos. Que realmente, Señor, podamos ser obedientes a ti, porque entendemos la obra de Cristo y la importancia de tus pactos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a entender cada vez más lo que tú has revelado en tu palabra. Gracias, Padre, por todos los pactos
y por permitirnos estudiarlos. Te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas, aportes. El hermano Manuel tiene una pregunta o un aporte. Gracias, mi hermano. Amada iglesia, buenos días, Dios me los bendiga. Bueno, ya estando acá en el nuevo pacto, e incluso la vez pasada que asistí al servicio también, esta parte se la manifestaba el pastor Gerlen. Cuando vemos el nuevo pacto, vemos que es un pacto, yo lo veo así muy especial, porque es un pacto de Dios con Dios. Claro. De dos santos, de santo. Entonces, en Hebreo, en el capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Cualquiera que lee este texto dice, bueno, pero es que ya después los pactos, el antiguo pacto o testamento, pues ya envejeció, va a acabar. Pero llegué aquí a este texto porque también quiero manifestarle lo que dice en un texto que nos da una claridad para no entender esta parte así. Y es en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, donde dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces debemos tener en claro que las escrituras, todas las escrituras es palabra de Dios, porque es que hay muchos hermanos que he escuchado de pronto acá, donde ya no leen las escrituras en el Antiguo Testamento. Ese me aporta. Sí, es totalmente cierto. Es más, hay muchas iglesias en donde, como ya estamos en el nuevo pacto y ya lo que pasó es historia, o todo el Antiguo Testamento es historia, muchas veces ni siquiera predican el Antiguo Testamento, ni siquiera lo leen, como dice el hermano Manuel. Sí, hay muchos que entienden tan mal la revelación de Dios, que creen que solo necesitamos el Nuevo Testamento. Pero cuando entendemos que toda la Biblia es palabra de Dios y ha sido revelada para poder que nosotros conozcamos realmente la voluntad de Dios, y más cuando lo estudiamos así, de esta manera, teniendo en cuenta los pactos, podemos darnos cuenta de la importancia de que toda la Biblia sea estudiada. A la hermana y después el hermano. Buenas. Pastorales. La pregunta mía es que si los pactos de Dios tienen coordinación o igualdad con las promesas de Dios. No. O sea, las promesas son diferentes. Bueno, en cuanto a la pregunta, lo que logro comprender es la promesa que Dios hace con relación a los pactos, o los pactos separados a la promesa. Pero cuando nosotros miramos los pactos siempre tienen promesas. Las promesas hacen parte de los pactos. Todas las promesas que Dios ha dado hacen parte de sus pactos. Incluso cuando el Señor en el pacto de redención promete la restauración del pueblo caído o del pueblo que iba a caer, ya hay una promesa. Y de ahí podemos mirar que todo lo que enseñan los pactos son las promesas que Dios ha revelado. Sí, creo que fui claro ahí, o quedó alguna duda más.
Ok, acá el pastoral le iba a hacer un aporte, o va a hacer un aporte. Buenos días para la iglesia amada y muchas bendiciones. El aporte mío es lo siguiente. El Antiguo Testamento es la base fundamental para los pactos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó, siempre se basó en el Antiguo Testamento porque no habían dos testamentos. Se estaba desarrollando era en el Antiguo Testamento y siempre tomó como base las escrituras del Antiguo Testamento. Amén, así es. Sí, sí, el Antiguo Testamento revela primordialmente los pactos y revela todo lo que iba a ocurrir a futuro, que es lo que se desarrolla en el Nuevo Testamento. El hermano iba a decir algo. Buenos días. Buenos días. Bueno, es más que todo una pregunta. ¿De qué forma Adán, a causa de aquellos dones comunicados por Dios, se percibe a sí mismo de forma suficiente, de forma independiente, de forma absoluta, que en el momento en que se le presenta la tentación, él cae? Porque hubo algo que evidentemente permeó su alma, lo corrompió antes de que ejecutara aquella acción. Entonces, más que todo una pregunta simplemente. No es ningún aporte ni... No, entiendo la pregunta, pero... Y cómo aquello es aplicativo en la vida cristiana. Porque hay un proverbio que dice, fíjate del Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el caso de Adán, pues debemos tener presente que Dios todo lo hizo, primero, Dios todo lo hizo perfecto, incluyendo a Adán. Adán tenía la capacidad de pronto mental que no tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque él había recibido una mente no corrompida hasta ese momento, hasta el momento antes de caer. Entonces, a él se le hacía más fácil conocer a Dios por la relación tan personal y tan clara que se muestra en ese momento. Y al él desobedecer, ya él sabía que Dios le había dicho que no debía hacer eso. Entonces, como ya él sabía que no debía hacer eso, al él dejarse llevar de sus deseos, él sabe que ha pecado contra Dios. Incluso eso lo vemos en un niño pequeño, cuando hace algo o desobedece a los padres, él sabe que ha hecho algo malo. Eso está innato en la naturaleza del hombre. Pastor Erley. Gracias, Pastor Pedro. Un abrazo a todos los hermanos. Creo que entendí la pregunta del hermano David por otro enfoque. No sé, de pronto puedo estar equivocado. Pero de pronto mi opinión es la siguiente, hermano David. Y me dirás de pronto si estuve mal enfocado en tu pregunta. Dios creó a Adán perfecto, moralmente bueno, pero mutable. Por lo tanto, él estaba en la posición de poder escoger libremente entre pecar y no pecar. Claro. No existía pecado antes de esa tentación que se presenta en Huerto del Edén. Ya las discusiones y los debates que se presenten entre cuándo pecó Satanás o no, ya es otro debate. Sin embargo, tu pregunta apunta más que todo es al origen del pecado en el hombre. Porque al verse tentado, él sucumbió, ¿cierto? Pero ¿cómo sucumbe si se supone era moralmente bueno? Era tu pregunta, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Ok. El hecho de que Dios creara al hombre bueno, perfecto, pero mutable, precisamente daba la oportunidad de que cayera. ¿Qué hace más gloriosa o más glorioso la obra del segundo Adán? Que no solo nos va a restaurar a esa posición original en la que estuvo Adán,
sino que nos va a colocar en una posición muy superior en la que el hombre no podrá pecar. Adán podía hacerlo o no hacerlo. Él decidió libremente hacerlo. Pero luego que estemos glorificados en Cristo, este segundo Adán logró para nosotros una posibilidad plena, absoluta, de que no pecaremos más. Y eso es algo, por supuesto, que muestra la superioridad de la obra de Cristo, que es el segundo Adán, a la del primer Adán. Entonces, no sé si de pronto te entendí. Bueno, sí, Gerlain, gracias. A lo que, digámoslo, quiero apuntar, es que lo que dice Gerlain es que una vez somos regenerados por el poder de Dios, entramos ya en una condición alcanzable para el creyente. Entonces, ¿de qué manera nosotros viendo al Cristo allí, humillado, siendo todopoderoso, eterno, absoluto, que de una forma sumisa, paciente, mansa, acepta la voluntad de Dios cuando eso incluye una serie de cosas que todos conocemos aquí, que fue expuesto a la burla, que fue expuesto al menosprecio, al maltrato. Como el creyente hoy, viendo a Cristo allí, entendiendo que Cristo no deriva gloria alguna de ningún hombre, ni necesita de ninguna de sus criaturas, de qué manera el creyente ve a ese Cristo allí, siendo Dios todopoderoso, que se humilló. Porque nosotros, los cuales somos dependientes, somos contingentes, nos es imposible. Antes nos resistimos, nos oponemos. Es como si estuviésemos en la puerta y le estuviésemos diciendo no entres. Y entra ese conflicto. Pero, bueno, tampoco eso es extenderme, ¿me entiende? Sí. Pero más que todo, esa era mi reflexión. O sea, ver a Adán y ver que existe una inclinación natural en el ser humano, en su soberbia y en su altivez, en no entender que Cristo estuvo de ejemplo, que Él recibió todas esas cosas de forma total, por amor, y fue paciente, y lo es. Sí, es más, esa lucha que es constante en todo creyente y que realmente nos hace ver, primero que pues ninguno de nosotros llegaría al nivel de nuestro Señor Jesucristo mientras estemos en este cuerpo de carne, como dice el apóstol Pablo. Pero también debemos tener presente, primero, Adán en su condición, estaba en una condición mejor que la nuestra, porque él aún no tenía el remanente de pecado que nosotros sí traemos. Entonces, como nosotros nacemos en pecado, somos formados en pecado, lo que nos domina es el pecado. Y es por eso que la Escritura nos manda siempre a hacer morir en vosotros todo aquello que es pecado. Porque esa es nuestra batalla más grande. Nuestros deseos pecaminosos siempre van a llegar. Pero a medida que somos cada vez más llenos del conocimiento de Dios, vamos a sentir más fuerte el peso del pecado.
Esto nos va a llevar a no querer pecar contra un Dios tan santo. Esto nos va a hacer que aunque nos guste mucho hacer algo, vamos a decir, haré lo posible por no hacerlo. Porque sé que ninguno de nosotros puede decir que ha dicho, no voy a hacer esto y lo ha dejado de hacer sabiendo que es algo que le gusta. Pero hacemos todo lo posible por morir a esos deseos, luchando constantemente. ¿Y qué nos lleva a tener la fuerza para poderle decir no al pecado? No nuestra fuerza, sino la fuerza de Cristo, su Espíritu Santo en nosotros. Alimentando nuestra fe, crecemos en fe, pero crecemos en fuerza para decirle no al pecado. No sé si fui claro. Ok. Amén, siempre. El apóstol Pablo decía que con mi mente quiero servir al Señor, soy obediente al Señor, pero con mi carne no puedo. Hermano Luis, después el pastoral. Bueno, yo quería regresar, Dios le bendiga, hermano, a lo que estábamos en clase del lenguaje de pacto. O sea, a veces nosotros como creyentes no valoramos esa doctrina, ¿verdad? Y como cristianos hemos venido de una tradición, porque querramos o no, venimos de una cultura romanista y de una manera u otra tenemos todavía vestigios de esa cultura. Pero si nosotros nos vamos al lenguaje de pacto, veamos fue que Dios se relacionó con el ser humano fue a través de un pacto. O sea, Dios se reveló a través de su majestad con el ser humano fue a través de una alianza. Y para que nosotros los cristianos valoremos el pacto, veamos en el Antiguo Testamento que todos allá decían, tú eres el Dios del pacto, pero para enfatizar más dice, tú eres el Dios de la alianza. Entonces, ¿cómo nosotros nos empoderamos de ese término, el Dios del pacto? Es que resulta que no es solamente un término doctrinal, sino un término de vivir prácticamente. O sea, yo soy hermano del pastor que tengo un pacto con Dios. Yo soy hermano del pastor Gerley porque tengo un pacto con Dios. Yo soy hermano de una hermana porque tengo un pacto. Yo tengo una relación sana y debo tenerla con mi esposa porque yo tengo un pacto, un acuerdo con Dios. En la medida que nosotros ahondemos en el lenguaje pactual, nos acordaremos que nuestros hijos son hijos del pacto. Ellos son hijos del pacto. Entonces hoy en día nosotros los cristianos tratamos a nuestros hijos como un romanista. O sea, no, cuando ya los discipulemos, no. Ya desde niños tenemos que tratarlos como hijos del pacto. ¿Por qué? Porque el lenguaje pactual es lo que nos va a dar sentido de pertenencia a todos nosotros. Pertenecemos a una iglesia del pacto. Es vital que veamos entonces, si valoramos el Antiguo Testamento, como David, como Jacob, como Isaac, como Abraham, así fueron dialogando, podremos entonces dimensionar lo que Cristo nos da como herencia en el pacto. O sea, ¿por qué Cristo vino a nosotros? Porque se lo prometió a Abraham. ¿Por qué somos hijos de fe? Porque somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir hijos de Abraham? Como dice Gálatas, somos hijos del pacto. Entonces es vital que esa doctrina en nosotros, más que verla como un concepto, es verla como una práctica. Un hermano no viene, una hermana no viene. Debemos de preocuparnos y orarnos y ocuparnos porque él es un hermano del pacto. Un hermano peca, debemos preocuparnos por ese hermano, esa hermana, porque es del pacto. Más que llevarlos a una confrontación, a veces nosotros tenemos que orar
como esa lectura que tuvimos esta mañana de Proverbios, ¿verdad? Atesorar en nuestro corazón que somos hijos del pacto. Amén. Pastorales. La pregunta del hermano es muy interesante porque eso tiene un encierro bastante grande y es bueno que la haya hecho. Ahora, ¿por qué nosotros miramos a Adán, que Dios le dio todo para que administrara en Edén, y después vamos nosotros, como Cristo se entregó con nosotros y siempre hay un cambio en nosotros? El pastor Relay dio una palabra, la mutabilidad. El único inmutable es Dios. Nosotros somos mutables. Y a cualquier oferta que se nos haga y nos parezca bien, vamos a cambiar. Al menos que ya vayamos teniendo una lucha fuerte contra el pecado y contra las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero debemos tener siempre presente eso. El hombre es mutable. Lo que se le llama el cambio de ánimo. El cambio de ánimo. Sí. ¿Alguien más? Ok. Soy un poco participativo. Eso es bueno. Bueno, lo que quería comentarle era puntualmente que la carta a los Efesios, versículo 1, capítulo 10, dice que en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, Dios unió todas las cosas, restableció aquello que estaba separado o divorciado, en Él las unió. Entonces, ¿de qué manera? No que nosotros no pequemos, pecaremos hasta el final de nuestros días. Eso es una verdad. Pero, ¿acaso eso no es razón para avanzar, seguir adelante, continuar, permanecer, perseverar? Sí. Es que cuando el ser humano, constantemente pecamos. De una u otra manera, constantemente pecamos. Pero es ahí donde se ve la diferencia entre un verdadero creyente y un incrédulo. Porque el incrédulo, aunque puede sentir remordimiento, no lucha por apartarse de ese pecado. El verdadero creyente, al ver que pecó, al dolerse tanto por pecar contra Dios, va a hacer lo posible por no volver a hacerlo. Va a luchar por morir a ese pecado. Entonces, sí, constantemente pecamos. Es más, ya yo no peco de esta forma, pero peco de esta, y peco de aquella. Y cada vez que trato de morir a un pecado, voy a encontrar que en mí hay mínimo 200 más. Y es por eso que se nos hace tan intensa y tan inmensa la lucha. Y es por eso que necesitamos ver a Cristo y ver su cruz constantemente. Ver ese dolor que tú mismo manifestaste y verme a mí como causante de ese dolor para poder luchar con la fuerza de Cristo contra mi pecado. Ya. La hermana iba a decir algo más. Otra preguntita. Lo que pasa es que yo vengo de una iglesia donde se dice que la salvación es individual, pero el hermano nos dijo que nuestros hijos son de la promesa. Entonces, hay promesas como en la Biblia, como dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué me dice de eso? Si dijo que el hermano que nuestros hijos, los hijos de nosotros están en las promesas, están en la salvación. Eso. El hecho ahí es mirar cuidadosamente realmente qué es estar dentro del pacto y ser beneficiario del pacto. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde el punto de vista como lo mira los hermanos presbiterianos, ellos miran a los hijos de los creyentes
como miembros del pacto, como confederados del pacto. Sin embargo, nosotros encontramos en la Escritura que solo hacen parte del pacto los que han sido escogidos, pero además de eso, los que la fe los ha llevado a creer en Cristo. Entonces, ¿qué de pronto es lo que sí debemos tener claridad? Que por nuestra naturaleza, creo que no hay un padre que no quiera que su hijo haga parte del pacto. ¿Y cómo puede hacer parte del pacto si no es por la predicación del Evangelio, que es el único medio que Dios ha establecido? Entonces, si yo soy el padre, yo debo predicarle el Evangelio desde que mi hijo está en el vientre. Ni siquiera cuando nazca o cuando sea adulto que me entienda yo le predico. No, desde que está en el vientre yo debo predicarle el Evangelio para que él, cuando sea grande, no se aparte. ¿Por qué? Porque ya él viene conociendo a Cristo desde antes de nacer y siempre va a escuchar de Cristo. Y cuando ese niño nazca, yo debo evangelizarlo no solo con mis palabras, sino con mis actos. Y de esta forma, si es la voluntad del Señor, este hijo va a ser parte del pacto, o si es la voluntad del Señor, por mucho que le prediquemos, va a rechazar a Cristo. No podemos tener seguridad de que porque es mi hijo, ya va a ser un creyente. Pero nuestro pensamiento debe ser que sí lo va a hacer, y mi tarea es educarlo en Cristo para que pueda, si es la voluntad del Señor, cumplirse. El pastor Herrey iba a agregar algo. Y le doy gloria a Dios por tu respuesta, Pastor Pedro, porque fue muy clara. Gloria a Dios. Hay una cosa adicional, y es que los hijos de los creyentes gozan de un beneficio espiritual maravilloso, que es estar expuesto todo el tiempo a la palabra de Dios. Eso es algo que los no creyentes no tienen. Es una bendición de la que carecen. Nuestros hijos la tienen. Ellos pueden estar expuestos todo el tiempo a las cosas del Señor. Eso es una bendición maravillosa. Amén. Nosotros en las Escrituras vemos cómo hijos de creyentes se perdieron. Entonces, yo creo que no tengo más nada que aportar porque fuiste muy claro, pastor. Pero gloria al Señor. Y si hay una cosa clara, tanto hermanos presbiterianos como bautistas nunca dejan de orar por sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Nuestro deber es orar por los nuestros, para que conozcan al Señor Jesucristo, para que le sirvan. Eso es. Sí, es importante esa pregunta porque muchas veces se nos olvida la necesidad que tenemos de predicarle a nuestros hijos.